Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los participantes, estudiantes, funcionarios de las Contralorías territoriales, de la Auditoría General de la República. Muy buenos días para todos. Esperamos que esta jornada sea de su agrado, como ha sido la intención de la Auditoría General de la República a lo largo de esta jornada de capacitación, pues que pretende básicamente contribuir al mejoramiento de la gestión pública territorial y al mejoramiento también, obviamente, de los órganos de control. Muchas gracias, en verdad, a todos los que ya se encuentran conectados, de las diferentes Contralorías. Aquí va el doctor Gustavo Villa, un saludo especial de la Contraloría de Cali. Bueno, vamos a continuar entonces con esta jornada, la segunda sesión de lo que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas. Como siempre tratamos de hacer, hacemos una pequeña introducción de lo que hablamos la anterior sesión. Recuerden que cualquier inquietud o pregunta por el chat me lo pueden transmitir, que estaremos ahí prestos a podérselas atender de la manera más objetiva y profesional posible. Y decíamos que en la anterior sesión, que fue la primera de lo que es la evaluación de las políticas públicas, que pues de una manera muy objetiva, a nivel consolidado en nuestro país, desde ya casi más de 30 años que está la Constitución, desde que se pregonaba la descentralización, la autonomía territorial, la capacidad de desarrollo territorial y no de simples ejecutores de recursos por parte de los entes territoriales, de la cantidad de recursos que se asignan, miles y miles de millones de pesos a la financiación de las políticas públicas de diversa índole, pero que al cabo de todo este periodo uno podría concluir en el país que ha habido una deficiencia muy grande en la implementación, pues, y también desde el mismo diseño de las políticas públicas, pero hablemos pues de que los resultados no han sido los esperados, no han sido los que requiere nuestro país. Mostramos algunos indicadores que demuestran esa tesis, indicadores de pobreza, desigualdad. Igual en la última sesión que está programada para esta jornada de evaluación de políticas públicas, pues también se va a hacer énfasis en esos indicadores que dan cuenta entonces, señores, de la, digamos, deficiente implementación de las políticas públicas, de esa deuda social que se tiene para con los más necesitados de nuestro país, con la población más vulnerable, y que uno podría entonces, en vista y atendiendo esos indicadores de desigualdad y pobreza de nuestro país, podría uno entonces empezar a cuestionar desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, desde el ámbito del ciudadano, cuestionar la efectividad de las mismas, cuestionar, hacer el debate del tema del debate de la efectividad de las mismas, del debate de lo que tendríamos que realmente replantear en el tema de las políticas públicas desde los diferentes roles que juguemos. En eso sí quiero ser claro, obviamente con todo el respeto, porque hoy aquí somos ciudadanos, pero también somos servidores públicos, somos órganos de control. Y aquí tengo el primer aporte o mensaje del doctor Tomás Antonio Guzmán. Dice, buenos días, doctor. Uno de los grandes problemas que presentan las políticas públicas es que no se tiene claro quién es la entidad responsable de realizar su cumplimiento. Precisamente, doctor, de eso vamos a hablar el día de hoy, de entender el por qué, digamos, no existe claridad, y aún existiendo la claridad, existe la influencia indebida de tratar de no ser transparente o no publicar o no hacer uso de esa información cuando los resultados son desfavorables. Es decir, cuando el responsable de realizar el cumplimiento se cree que es únicamente el órgano de control, cuando la administración pública no entiende que es el principal responsable de hacer su seguimiento, pero al hacerlo, cuando lo hacen, que lo hacen a veces muy esporádicamente, encuentran que los resultados de las políticas públicas no son los esperados, entonces limitan el acceso a las mismas, limitan la publicación, y eso es una de las conclusiones que hoy vamos a abordar en esta temática, porque es cierto, doctor Tomás Antonio, eso es clave. No se tiene el rol de que es responsabilidad. Por eso
desde el mismo diseño, mire lo que estoy diciendo, desde el mismo diseño de la política pública se tiene que incluir necesariamente el capítulo de la evaluación de la política pública. Es que pasa exactamente igual con los planes de desarrollo, señores. Con los planes de desarrollo se hacen planes de desarrollo, se formulan planes de desarrollo de diferentes, como decimos por allí, colores y sabores. Pero pocos tienen en la formulación del plan de desarrollo, tienen un capítulo que hable del cómo se va a hacer seguimiento y evaluación a ese plan de desarrollo. Un capítulo que contenga los responsables, un capítulo que contenga la periodicidad, que contenga las rutinas, que contenga los informes, la obligatoriedad de publicarlos, no de guardarlos ni engavetarlos en los despachos de los secretarios o de los alcaldes cuando no les favorecen los resultados. Entonces, si ese capítulo de seguimiento y evaluación que el DNP ha insistido en diferentes ámbitos, desde el mismo KPT, de las guías, que por favor, desde el mismo formulación de un plan de desarrollo que contiene las políticas públicas, pues debe tener un capítulo completo de seguimiento donde se defina, además de lo que dije, la estructura organizacional para el seguimiento. ¿Qué es eso? No es otra cosa que los responsables de hacer el seguimiento, qué responsabilidad le atañe al alcalde o gobernante, qué responsabilidad le cae al secretario de planeación, al director de planeación, al de Hacienda y a toda la estructura organizacional para el seguimiento. Y eso mismo se traduce ya a nivel de la política. La política pública tiene en su diseño, y lo vamos a ver también hoy, pues tiene que contemplar el componente de evaluación, que diga, además, obviamente, de la problemática que va a atender, además de las estrategias de intervención pública para superar esa problemática, además del plan indicativo. Y estoy hablando pues de lo mínimo que es tener, ¿no? Lo complicado es que a veces eso que estoy hablando muchas veces ni se tiene. El plan indicativo y los planes de acción que permitan pues el cumplimiento de las actividades para lograr los objetivos trazados, y de tener también pues los resultados esperados que parten de los objetivos que se están planteando en la política. Pero necesariamente debe tener un capítulo de seguimiento y evaluación a la política pública. Cada política pública lo debe tener, definiendo quién es el responsable, los roles, los tiempos, la periodicidad, reitero, porque hay políticas públicas que no podemos medir el impacto a los 3 meses ni a los 6 meses, políticas públicas que demandan hasta años, y diría yo que hasta décadas en algunos casos para poder medir los resultados, pero se tiene que quedar claramente establecido, eso no se hace. Es una de las principales debilidades, y hoy vamos a hablar precisamente del módulo que nos atañe hoy y con el que vamos a iniciar, es de las deficiencias en el diseño de las políticas públicas, obviamente que tiene implicaciones en la implementación y en su seguimiento de evaluación. Entonces, digamos que eso es como la temática del día de hoy, que queremos abordar pues con ustedes, reiterándoles pues que utilicen el chat como lo están haciendo, para que podamos retroalimentarnos, recoger todas las experiencias que ustedes tienen y que nos pueden aportar a todos los asistentes. Entonces vamos a compartir aquí la presentación sobre las deficiencias en el diseño de esas políticas públicas, precisamente. Entonces, cuando uno encuentra, y ahora vamos a mostrarles una evaluación de una política pública realizada por una institución, partiendo de la base que una evaluación seria, técnica, una política pública requiere el concurso de un equipo multidisciplinario, un equipo de profesionales idóneos en la materia también, de expertos en el sector o en la temática que queremos abordar o que queremos intervenir. No es una evaluación ligera, es una evaluación profunda, precisamente, y que requiere, reitero, el concurso muchas veces de profesionales de diferentes disciplinas, con el fin de mirar si ha sido efectiva la política, si se han logrado los resultados especialmente trazados en ella. Un gran problema desde el mismo diseño es que cuando se plantea el seguimiento de evaluación, equivocadamente se hace ese seguimiento o esa evaluación al cumplimiento del plan de acción de la política. Es decir, que si el plan de acción quedó mal elaborado y yo hago la evaluación al plan de acción,
pues esa evaluación va a salir favorable. Y no es así, es un gran error que se comete. Claro, uno tiene que advertir de problemas en el cumplimiento de los planes de acción, en el plan indicativo, de acuerdo a lo que estaba programado. Eso hay que advertirlo, porque eso nos permite generar lecciones aprendidas para fortalecer el proceso de futuras implementaciones o de diseño de otras políticas. Pero lo que se debe evaluar en una política pública es el cumplimiento de los objetivos trazados medidos en términos de los resultados. Yo no puedo escuchar a un presidente entonces hablar o a un director de la policía o el ejército hablando de que para ellos se cumplió con el objetivo del plan de desarrollo y que los índices de inseguridad han disminuido notablemente en el país o en la ciudad o en Cali o en Bogotá o en Medellín, cuando la realidad es otra o la percepción ciudadana es completamente diferente. Entonces, los resultados no se pueden tratar de forzar simplemente por la imagen de un determinado gobernante. Ese proceso de análisis implica una recolección seria, análisis estadístico de datos, con el fin de determinar, recuerden, no que la política que fue diseñada haya sido cumplida, sino determinar en qué grado los objetivos han sido o están siendo alcanzados, porque puede ser que la política se encuentre en plena implementación para la toma de decisiones. Si esos resultados no se vienen dando, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Y si esos resultados no se logran, es porque hay primero un mal diseño o hay problemas en el diseño de las políticas públicas. Es insuficiente. Segundo, muchas veces no consulta la real problemática de la sociedad. Entonces, por eso es que cuando se evalúa la política, como esta la está consultando las causas de la problemática real de la sociedad, cuando la sociedad siente que no es ese tratamiento, por llamarlo así, que el Estado está aplicándole no es lo correcto porque no va a intervenir las causas de su problemática. Entonces, claro, en el papel la política se pudo haber cumplido, las metas, digamos, de las metas de actividades planteadas, se cumplieron un 95%, uno diría, no, pues, si se cumplieron un 95% el plan de acción de la política pública, pues seguramente los resultados también tienen que estar en ese mismo orden o cercano a él. Pero no es así. No es así porque la política pública no está abordando, no aborda las reales problemáticas de la sociedad. ¿Sí? Y es como lo decíamos en la clase pasada, es darle la espalda a la realidad económica y social de una sociedad pues que es vulnerable y que cada vez encuentra o se agrava mucho más sus necesidades, sus prioridades. Para eso tal vez entramos a mirar lo que tiene que ver con el ciclo de la política pública. ¿Sí? O sea, como todos los componentes que todos los conocemos, pero que permanentemente quienes son los responsables de su diseño, su implementación, pues cometen frecuentes y permanentes errores. Lo primero es la identificación de problemas y ahí está el gran problema de las políticas públicas. Desde mi punto de vista, lo acabé de decir, lo han dicho los expertos en la materia, las políticas no están atendiendo las reales problemáticas de la sociedad. Y eso, ¿por qué sucede? Por la influencia de los grupos de interés, de los grupos élites de la sociedad, que hacen que los recursos del Estado sirvan los intereses no colectivos, sino muchas veces particulares, o de muy poco sector de la población en detrimento, pues, de la población vulnerable. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de cuál es la situación problemática, del problema de los homicidios, de la violencia de género o la violencia intrafamiliar, de la violencia, de los hurtos, del desempleo. Ayer, hace unos días, salió el dato del DANE de la recesión económica, que afecta obviamente todos los componentes de la sociedad. Bueno, hay temas, hay variables que van a ser controlables para intervenir una problemática, hay otras que no. El diagnóstico que tiene que dejar con claridad, definir la problemática, cuál es en sí el problema, cuál es la causa del problema, qué pasaría si no actuamos, si no intervenimos la causa, ¿sí? Y ahí se va determinando la gravedad de dicha problemática. Yo les he mencionado en mis anteriores intervenciones que eso que estamos hablando es una problemática que el Estado tiene que intervenir. La problemática de la inefectividad o los pocos resultados o el fracaso, como lo quieran llamar, de la implementación de las políticas públicas. Eso en sí es una problemática en nuestro país y grave, estructural. ¿Sí? Si no se identifican los problemas,
de por qué, cuál es la causa de por qué las políticas públicas no han logrado sus efectos. Seguiremos gastando, perdón la expresión, plata, recursos que no van a dar ningún resultado en la verdadera problemática de la sociedad vulnerable realmente. Y ahí es donde empezamos a sentir los sesgos de determinados grupos interesados en que la intervención la intervención pública vaya hasta determinado alcance o tenga determinada orientación. Y ahí está el cuello de botella. El cuello de botella porque como no se diseña desde la misma identificación de la política del problema, estamos desenfocados, no hemos hecho un estudio que nos diga cuál es la causa, por ejemplo, del desempleo en determinada región. Puede que haya municipios muy cercanos unos a otros y lo hemos dicho aquí en estas clases, pero las problemáticas son particulares. Habrá unas generales, es cierto, pero cada localidad, cada región tiene sus propias particularidades. Un país más, un país de nuestro como el nuestro de regiones, que son diferentes desarrollos regionales, pues con más razón tenemos que hacer unas políticas públicas muy diferenciales, así estemos atacando la misma problemática a nivel general. La inseguridad es una problemática a nivel general de nuestro país, pero no podemos hacer la misma intervención, por ejemplo, en el Magdalena Medio, ¿sí? O en el Putumayo, que en Bogotá, una ciudad capital de nuestro país, o una urbe como Cali o Barranquilla. Es diferente digamos, la problemática que se transforma de acuerdo pues al ámbito que se quiera intervenir. Entonces, esa identificación de problemas, reitero, es el cuello de botella. Ahí tenemos la gran apuesta de los órganos de control de cómo podemos también orientar la gestión pública territorial para que para que las políticas públicas tengan como soporte un buen diagnóstico realmente de los problemas. Ahora estamos justo, y lo hablamos en las clases pasadas, en el proceso de empalme. Se supone que el proceso de empalme nos tiene que brindar un diagnóstico general de la entidad, del estado de los asuntos de gobierno, de salud, de educación, de la parte de las finanzas, del deporte, de la recreación, de las políticas públicas de infancia o de primera infancia, pues, o de adulto mayor, o de equidad de género. Bueno, de todo tiene que darnos cuenta una línea de base, este empalme, que permitirá, de acuerdo a esa información, complementar o fortalecer el diagnóstico que tenga que tener el nuevo equipo de gobierno liderado por su gobernante, con el fin de determinar cuáles son entonces las estrategias de intervención que se van a plasmar en un plan de desarrollo a través de programas y proyectos de inversión. Entonces, si no tenemos claro el problema, si no hacemos uso de la información del empalme, si no entendemos que este empalme es una oportunidad precisamente para atacar esta problemática que estamos hablando, pues seguiremos equivocándonos siempre en lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema real de las que vamos a intervenir? Las políticas públicas han venido, como lo sostenía Carlos Matos, las políticas públicas vienen atendiendo los problemas de las clases políticas, no los problemas de la gente. Y esa es una de las principales causas del fracaso en la implementación de las políticas públicas en nuestro país, porque seguimos formulando políticas no para determinados grupos minoritarios, ¿sí? De manera irresponsable, y eso ha venido generando una situación de descomposición del tejido social, de agravamiento de las situaciones sociales de nuestro país. Tenemos una oportunidad ahora desde los órganos de control. Yo les dije en la anterior ocasión y les reitero, tenemos que hacer convenios institucionales con el DNP, con la Auditoría General de la República, con la Contraloría General de la República, con ONGs, con el fin de fortalecer las capacidades en esa materia, cada uno desde su rol, obviamente, el órgano de control, el auditor, los equipos de gobierno, los secretarios de planeación, de educación, de salud, los diferentes equipos de gobierno que tienen que formarse y especializarse en esos temas de políticas públicas. Entonces, ese es el primer punto en un ciclo. Entonces, no podemos pasar así simplemente, no, que el primer punto es la problemática, sí, pero ahí tenemos que detenerlo. Ahí nos estamos equivocando. Ahí muchas veces, si nos vamos a dedicar a revisar únicamente el nivel de recursos ejecutados versus los programados para determinados programas de inversión o política pública,
estaremos centrándonos únicamente en la implementación o en la ejecución de las mismas. Y eso, recuerden, viene precedido por un problema en el diseño. Y el diseño se soporta fundamentalmente en la identificación de la problemática que se quiere intervenir. Una vez logrado esa identificación, una vez logrado conocer o acceder al diagnóstico, pasan como los diagnósticos de las grandes ciudades, ¿no? Yo no sé cuántos miles de millones de pesos se ha gastado Bogotá, por ejemplo, en el tema del metro, y cuánto se seguirán gastando, ¿sí? Pero aquí somos de extremos en nuestro país, son miles de millones de pesos, obviamente para una obra de importancia estructural de nuestro país. Pero el gran problema es que la generalidad de las políticas públicas, y estoy hablando de aquellas que aplican o que tratan de implementar la mayor cantidad de nuestros municipios, que son los de quinta y sexta categoría, más de 800 municipios que hay en nuestro país. Ahí la generalidad es que no hay diagnósticos, no se cuenta con un buen diagnóstico, primero porque no hay los recursos, segundo porque hay presiones o determinados intereses para que eso no se acceda, pues, y mientras eso se presente, pues obviamente vamos a tener unas políticas públicas erradas en su formulación, en sus planes de acción, en sus actividades, en los objetivos que se plantean lograr, en los efectos que se pretenden lograr, pues, en esta política pública. Pero entonces la formulación está condicionada a eso, al diagnóstico, a la identificación del problema, ¿sí? Y ahí empezamos a tener una formulación muy desde la teoría, muy desde el papel, muy desde el querer lograr o de buenas intenciones, como dicen algunos, pero que no están en coherencia con los verdaderos problemas de la sociedad, ¿sí? Esos planes de acción se establecen y no podemos cometer el error los órganos de control. Reitero, ya lo he dicho varias veces y quiero ser reiterativo hoy todo el tiempo en eso, que lo vamos a ver incluso más adelante, en evaluar, perdón, el cumplimiento de lo planteado en la política, o sea, de lo planteado en su plan de acción, en la formulación de la política. Eso no lo podemos seguir cometiendo porque, claro, ustedes van a encontrar evaluaciones de políticas públicas más o menos en un 70, en un 80% si se cumple el plan de acción. Pero cuando se ven los resultados, ahí no hay nada realmente, es muy precaria el resultado obtenido por la implementación de esa política pública, por la cantidad de recursos que se invierten. Mire, el Estado, yo sé que algunos de ustedes han participado en esas auditorías en el tema del programa de alimentación escolar en nuestro país, del PAE. Miles de millones de pesos, no voy a hablar aquí en los temas de corrupción porque eso es otra cosa, pues otro factor innegablemente estructural que afecta esas políticas públicas, esos programas. Pero los que han tenido la oportunidad de evaluar la verdadera efectividad de ese programa de alimentación escolar en algunas regiones es lamentable, es lamentable. Yo tuve la oportunidad y les comparto en sí rápidamente esa experiencia de haber realizado la evaluación precisamente del PAE a nivel departamental en el Valle del Cauca. Y para ello, pues tuvimos que, desde la misma órgano de control, hacer unos convenios, unos apoyos con la academia, porque pues esto requiere un conocimiento multidisciplinario y evaluamos la política pública, el tema del programa de desayunos escolares, pues de alimentación escolar, y encontrábamos a nivel de algunas conclusiones allí. Primero, que los sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas públicas son prácticamente inexistentes. No estoy diciendo que no existan, sino que en la práctica no se implementan esos sistemas de seguimiento y evaluación. De hecho, se hacen en unas periodicidades que no guardan relación con el tipo de intervención que estamos realizando, se hacen con equipos técnicos, equipos de medición. Por ejemplo, en el caso del PAE, pues tiene que haber equipos de medición de talla, de lo que llamamos las medidas antropométricas, ¿no? Talla, peso y volumen. Eso no, en los municipios de menor categoría no existen, o se cambian, o no son técnicamente adecuados. Y también se planteaba entonces que esos seguimientos eran muy precarios, no eran coherentes, no había una muestra permanente de saber el efecto, porque un efecto de esta política tiene que ser 3, 4, 5 años, y al último encontrábamos que
a pesar de haber invertido mucho más recursos de lo que estaba programado para esa política, a pesar de que los planes de acción en sus actividades se cumplieron un porcentaje superior al 90%, en los años en que se evaluó esa política, que fueron 3 años, se encontró que los objetivos, los resultados no habían sido los esperados. Por ejemplo, que la tasa de deserción escolar se había incrementado. Claro, hay variables, y lo decíamos en el estudio, variables que determinan, que afectan, perdón, el cumplimiento o ese tipo de indicadores, pues temas de violencia, temas pues de desplazamiento, estamos en un país prácticamente en guerra, pero digamos que haciendo una abstracción técnica de esa situación, se veía que todos los recursos que se habían invertido frente a los beneficios finalmente logrados, no había coherencia. Finalmente, la política pública en ese periodo que se evaluó daba cuenta de una grave deficiencia en ese tema, no en cuanto al número digamos, de desayunos entregados, porque es que si revisamos así, nos estaríamos siempre equivocando. Es con respecto a los objetivos que se han trazado, que tenía que ver, repito, entre ellos con la tasa de deserción escolar, dentro de lo que me acuerdo, y se concluía entonces por parte de la Universidad del Valle, que fue el que acompañó el proceso desde la academia, pues, que básicamente la política pública se estaba limitando, como se estaba reduciendo simplemente a entregar raciones alimenticias, como se alimentan perdón la expresión, como para que me entiendan académicamente, simplemente, como se alimentan los pollos en un galpón, así lo decía prácticamente, en un galpón de pollo, así lo decía el documento que elaboró la universidad. Es decir, era simplemente entregar por entregar, era cumplir con las raciones, era cumplir con el plan de acción, era cumplir con el aspecto cuantitativo, pero no se preocuparon nunca en los 3 o 4 años que se revisaron, no había una evaluación realmente, ni había toma de decisiones en el avance de esa formulación sobre los resultados que se estaban obteniendo. Porque recuerden que eso tiene dentro de varios objetivos, puede estar el fortalecimiento nutricional del niño, eso pues obviamente genera, al haber un fortalecimiento nutricional, pues genera un mayor rendimiento, el hecho de evitar la deserción escolar porque los padres pues tenían que sacar a los niños porque no tenían que pagarles el desayuno, la alimentación, bueno, entre otras cosas. Entonces, si la política tiene unos resultados esperados, unos objetivos claramente definidos, pues eso no se dio, no se logró. Entonces, digamos que de ese tipo, ahora les muestro también otro tipo de evaluación que se hizo a la Política Pública Nacional de Equidad y Género, cuando todo parte precisamente de una falta de un diagnóstico, de una falta de una socialización también de lo que está haciendo el Estado, de que la comunidad conozca que se va a intervenir determinada política pública, es que se trabaja siempre a espaldas de la comunidad. Y si la comunidad la que está afectada es como el médico que quisiera mandar un tratamiento y ni siquiera le preguntara al paciente qué es lo que le duele, dónde le duele y cómo le duele, no. Simplemente el médico va y piensa que es así y hace la fórmula y la entrega. Eso, haciendo el símil, pues, con las políticas públicas, es lo que está pasando al Estado a nivel territorial. Se formulan políticas simplemente de lo que se considera, tal vez viendo algunos intereses, repito, lo he dicho varias veces, y no se tiene en cuenta en la sociedad la participación ciudadana. Y al no tener en cuenta, estamos entregando un tratamiento seguramente para una enfermedad que no es la que tiene la sociedad. Una enfermedad que puede ser ya terminal, lo queremos tratar con dobles, como para que me entiendan aquí el ejemplo académico. Entonces, ese es un gran problema de la formulación, pero que no podemos atacar desde la misma formulación, sino, repito, desde el mismo diseño, por la ausencia de diagnósticos que soportan esa política. Entonces, de acuerdo a, partiendo de un deber ser, teniendo una buena identificación, un buen diagnóstico, una problemática claramente limitada y definida en su alcance, una formulación de la política que va a plantear unas intervenciones en el tiempo, unos recursos, unos instrumentos de seguimiento de evaluación, unos planes de acción, unos planes indicativos y unos resultados esperados, pues vendrá ya la decisión entonces de implementarla. Es decir, bueno, realmente consideramos que con este estudio que tenemos, estos diagnósticos, estos diseños, con estos recursos, con esta capacidad que tiene el Estado, podemos intervenir por lo menos las causas de esa problemática y en términos de 2, 3 o 4 años, dependiendo pues de la política que estemos hablando, podemos obtener unos resultados esperados. Siempre,
recordando los resultados esperados, no el cumplimiento de los planes únicamente. Ya la implementación, pues ya es la puesta en marcha. Y ahí entra otro cuello de botella. Así como les hablaba del cuello de botella en la identificación, en un país como el nuestro, pues. Porque esto que yo voy a mencionar en otros países, pues de ya desarrollados, no es un cuello de botella. Pero acá sí. Acá es la influencia, digamos, de determinados grupos para que esos recursos se ejecuten no en la forma requerida, empiezan los niveles de corrupción o los aspectos de la corrupción y los recursos empiezan a desviarse y las obras no se entregan conforme a lo que inicialmente se había planteado y quedan los elefantes blancos y queda pues el Estado incumpliendo y finalmente esa implementación no se puede llevar a cabo precisamente por esa deficiencia en la gestión pública territorial. ¿Sí? Y la última, con todo esto que hemos hablado, llega al punto de la evaluación, revisa uno el acuerdo municipal o la ordenanza que aprobó y adoptó la política pública, y no se ve ni siquiera cómo se va a evaluar, cada cuánto, quién lo hace, cómo lo hace, quién es el responsable, cuál es el rol de responsable, no se dice. Entonces, al no haber una evaluación, al no considerar dentro del diseño de la política pública esa evaluación, pues no se hace conforme al mínimo requerido y entonces cada 4 años o cada vez que se va a volver a implementar, se van a cometer exactamente los mismos errores, porque no tenemos realmente esa evaluación establecida en la forma correcta y ahí perdemos una oportunidad. Yo pienso que estamos tocando un tema, este mismo ciclo, un tema estructural de nuestro país, de las deficiencias estructurales de nuestro país, es el tema del problema del diseño, la efectividad y la implementación de las políticas públicas. ¿Sí? Eso, obviamente, eso que acabamos de ver, ese ciclo, pues digamos que no es que sea pues infalible y que al hacerlo se van a solucionar los problemas, porque recuerden que hay algunos casos, hay variables externas que inciden y que no son gobernables sobre determinada problemática pública. Ahora el país justo se encuentra atravesando por un periodo de transición, por llamarlo de alguna forma, con cambios que se pretenden introducir en aspectos de salud, educación, de pensión, ahora con un tema de recesión económica que hace que obviamente el Estado, digamos, se afecte para el cumplimiento de los objetivos y programas trazados. ¿Sí? Y eso, digamos, de la cronología, ese paso a paso, a veces se ve interrumpido por diferentes factores. ¿Sí? Y eso, sobre todo, un factor que hay que mencionar, porque existen las manos, pero no como hablaba, las manos invisibles de Adam Smith, sino las manos malintencionadas de la corrupción que afectan realmente, que distorsionan o que transforman los objetivos planteados de una política pública. Eso ya es un tema, repito, propio de nuestros países en vía de desarrollo, porque, pues, si digamos, si tuviéramos un ideal de una corrupción de menor escala, pero aquí la corrupción, en vez de reducirse, se transforma y existe un gran problema en ese aspecto. Así como hablamos de una deficiencia estructural que parte de un problema, un cuello de botella desde el diseño de la política pública. El Estado tiene muchas debilidades en el tema, cuando digo el Estado no me refiero únicamente al gobierno, sino al Estado colombiano. En la generación de capacidades, en las lecciones aprendidas, reconociendo eso sí, que hay instancias que han liderado, que han hecho enormes esfuerzos y que lo siguen haciendo con el fin de orientar, guiar, acompañar el tema de la evaluación de las políticas públicas. No existe, pienso yo también, porque no le interesa al Estado hacerlo de manera contundente. No estoy hablando de gobernantes, sino del Estado aún. Nuestro Estado tiene que madurar mucho más y entender que lo importante, no, y es lo que también le pasa a los órganos de control, muchas veces nos enfocamos demasiado en la ejecución de los recursos, en las obras, en la contratación, y eso es importante, nadie niega que eso sea importante, pero es que eso está condicionado desde la planificación, desde la formulación de las políticas públicas, desde la formulación de los planes de desarrollo,
que aún se siguen comprando, de la política pública que se sigue copiando y pegando de un municipio a otro. Ahora he tenido la oportunidad de hablar con varios alcaldes electos y siempre les digo lo mismo, por favor, no se equivoquen en la formulación del plan de desarrollo, equivóquense en un contrato, equivóquense en un traslado presupuestal, pero no se equivoquen en lo estratégico, que es el plan de desarrollo, no se equivoquen en el diseño de las políticas públicas, en la continuidad de esas políticas públicas que vienen en plena implementación y que ustedes no le pueden dar un golpe de gracia. Digamos que el Estado tiene muchas falencias en ese tipo de evaluación. Somos muy buenos, como les he comentado a ustedes, para rendir los informes de eficacia, saber cuál es el cumplimiento de las metas de producto, pues bienes, obras o servicios entregados a la comunidad, y sacamos pecho y decimos y publicamos en todas las revistas que cumplimos con el 90% de las metas de producto. Somos demasiado cortoplacistas, no hemos entendido que hay evaluaciones que requieren largo plazo, que requieren el concurso de diferentes profesiones, ¿sí? Digamos que hasta llegar a una evaluación no para cumplir un requisito, no de tanto corto plazo, no de tanta inmediatez, sino que tiene que obedecer un juicio estructurado realmente, donde se llegue a determinar el por qué pasan las cosas, comprobar lo que se ha propuesto, lo que se ha programado, a corregir o ajustar lo que se equivocó, las deficiencias que hubo durante el proceso de diseño y la implementación de la política, y ese aprendizaje institucional, esa memoria institucional que infortunadamente se pierde por nuestro mismo sistema político. Cada 4 años, cuando hay un cambio de gobierno y hay un cambio de grupo político que va a manejar la administración, pues buena parte de las personas que 4 años aprendieron, conocieron, se fortalecieron sus capacidades en el tema de diseño, seguimiento, implementación y evaluación de políticas públicas, pues son desvinculados del Estado por esa alta rotación que se presenta, repito, sobre todo cuando hay cambio de orientación política. Y esas aprendizaje institucional se pierde y vuelven nuevamente, y como no se hace un proceso de evaluación institucional, sino casi que personal, dependiendo del actor de turno, entonces no hay unas memorias que puedan ser entregadas ahora en el empalme a quien les está recibiendo. ¿No creen ustedes que un buen empalme sería que un secretario de Educación le estuviera entregando al que le va a recibir ahora, mira, aquí está una evaluación del PAE, de la política pública, de calidad, bueno, de cualquier otro, o de educación, o de salud, políticas públicas de impacto, de empleo, que le estuviéramos entregando cómo ha sido la evaluación según el equipo actual, de acuerdo al aprendizaje logrado y de acuerdo a los conocimientos adquiridos, cuáles serían las recomendaciones para que no se volviera a cometer los mismos errores. Por eso las guías del DNP plantea que se establezcan orientaciones, recomendaciones sobre los 5 proyectos o los 10 proyectos que la actual administración considera relevantes para que continúen, no por fines políticos, sino para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Esa es una deficiencia enorme del Estado, pues no tenemos esa capacidad de evaluación a largo plazo. Todo lo queremos hacer, ir a medir cuántos puentes entregamos, porque lo entregamos ya, no nos gusta, no nos interesa, no nos llama la atención una evaluación realmente técnica, estructurada, a mediano y largo plazo, que le permita al país tomar decisiones estructurales sobre la materia. Digamos, ¿qué se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Sí? Digamos, eso es muy importante porque dependiendo de los grupos de interés que existen en una sociedad, que ojalá sean de interés hacia el beneficio de la comunidad y no el beneficio de unos pocos, eso puede afectar la evaluación y que la evaluación vaya condicionada, que los resultados vayan condicionados, o sea, sea una evaluación engañosa, ¿sí? Y por eso es que necesitamos que las interventorías, los órganos de control estén prestos a ese tipo de evaluaciones que se surten, se contratan la elaboración de una política pública, millones de pesos para la presentación del Consejo de la Asamblea de una política pública. Y se aprueba, y se adopta mediante acuerdo municipal o ordenanza departamental. ¿Sí? Y eso, así como tuvo un costo, tiene que tener un beneficio para el Estado. ¿Y el beneficio cuál es? Que cuando vamos a mirar, esa política pública quedó mal diseñada, quedó mal aprobada, no se puede implementar y los resultados al final de 2, 3 años son
precarios. ¿No creen ustedes que eso encadenado de esa forma sería un presunto detrimento del mismo contrato de esa política pública, del diseño de esa política pública que quedó desenfocada? Y ahí no es tanto el objetivo de que, no, es que apenas se pagaron 20 millones o 10 millones, no. Es el efecto de haber implementado una política pública deficientemente diseñada. Es el efecto de no haber logrado atender las necesidades y las problemáticas de la sociedad. A eso es que hay que ponerle la atención. Obviamente hay que establecer el presunto detrimento, tratar de resarcir el daño patrimonial, eso está perfectamente claro y eso hay que hacerlo sí o sí. Pero de manera complementaria a ello, complementaria, no excluyendo lo otro, complementaria. ¿Qué pasa con los resultados de esa política pública? ¿Cuál fue el efecto de que eso haya afectado, por ejemplo, los niveles de deserción escolar? ¿Sí? Uno encuentra unas políticas públicas diseñadas para efectos de calidad y no contemplan ni siquiera un fortalecimiento de la estructura educativa de las instituciones educativas que están por caerse las instituciones educativas. A manera, digamos, por comentar cualquier situación pues, de un problema de diseño de una política pública. Y esas evaluaciones son realmente engañosas, son sesgadas las que se hacen. No hay una independencia realmente, que es uno de los aspectos que yo quiero hacer énfasis el día de hoy. Quienes ponen a evaluar, o sea, el Estado, pues obviamente debe evaluarlo en su proceso de autoevaluación, pero y los órganos de control lo harán desde el nivel como que les otorga la ley, pues la competencia de la ley a través de las auditorías. Pero el Estado influencia esa autoevaluación que hace, o si la contrata, pues el hecho de contratarla, pues ya también la tiene sesgada. Entonces no hay una independencia realmente de los evaluadores de las políticas públicas. Son condicionados los resultados. No hay una real objetividad en ese tipo de evaluaciones que hace el Estado. Entonces, digamos que es hora como de hacer un alto en el camino, ya llevamos más de 30 años desde la Constitución ya, que planteaba unas cosas muy diferentes para el país de lo que hoy estamos logrando o lo que estamos visibilizando en materia de la cobertura, de salud, de educación, de bienestar de la población, de igualdad social, pues porque ya hemos visto los indicadores. Tenemos uno de los países más desiguales del mundo. Y si eso es así es porque hemos fracasado, no tanto en la Constitución, que yo digo que puede haber quedado muy bien planteada. El problema está en el Estado, que no ha sido incapaz realmente de poder implementar, digamos, esos lineamientos o esos aspectos constitucionales y legales con el fin de sacar a la población a unos mejores niveles de desarrollo. Se han perdido décadas y no hemos logrado realmente crecimientos reales, un mejor estado de la población de nuestro país, como resultado pues, de la implementación de las políticas públicas en los sectores vulnerables. Por el contrario, repito, después de 30 años con tanto esfuerzo, llegar a mirar esos indicadores de pobreza y desigualdad tiene que llamarnos a un cuestionamiento desde los diferentes roles que estemos jugando, desde la academia, repito, desde los órganos de control, desde los ciudadanos, desde la teoría, desde todos los ámbitos realmente, porque los resultados no han sido nada favorables en este proceso de evaluación de las políticas públicas, y eso que estoy hablando que no hay realmente una evaluación técnica, profunda de las políticas, sino simplemente atemperándonos a que los indicadores sociales dan cuenta de una situación bien compleja en nuestro país en materia de el bienestar y la igualdad social. Equivocadamente, la sociedad, el Estado piensa que es un problema, que lo que tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas es un problema de los órganos de control. Es una competencia exclusiva y son ellos los que les corresponde. ¿Sí? Y eso hace pues que se fomente la corrupción, de que no haya un frente común para precisamente corregir. De todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. El diseño puede haber tenido un alcance equivocado, de pronto desbordado, pero precisamente el seguimiento y evaluación de la política le puede advertir, generar alertas tempranas para que se tomen esos correctivos. ¿Sí? Como no se hace,
y adrede no se hace, para que me entiendan, o sea, hay la intención de no hacer esas alertas tempranas para tomar acciones correctivas, eso se fomenta los intereses de los grupos élites y son una de las causas de la corrupción realmente. Vuelvo a hacer la colación de Carlos Matos, un economista chileno que decía que la corrupción es un subproducto de la mediocridad del Estado. Y si ustedes evalúan lo que hemos hablado, eso ha sido un Estado deficiente, un Estado que no ha sido capaz de, en este caso que estamos hablando, de garantizarle las mejores condiciones a la población. No estoy hablando de ideologías políticas, estoy hablando de un Estado como Estado, para que no me vayan a malinterpretar, no ha sido capaz este Estado, independientemente de sus orientaciones ideológicas, no ha sido capaz de dar cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución. Ha sido responsable del Estado de este nivel de desigualdad. Todos se preocupan por la economía y yo escucho los exministros y ministros de Hacienda y diferentes ministros y la clase política rasgándose las vestiduras porque la economía colombiana tuvo un crecimiento negativo en el último trimestre. Pero eso tendría que ser acompañado, reitero, decir, ¿qué efecto tiene eso? O sea, ¿por qué también no hablamos de cómo se ha ido deteriorando el tema de la calidad educativa, del tema de la mortalidad infantil, el tema de la salud, bueno, de tantos indicadores sociales que cada día tienen saldos negativos o tienen comportamientos negativos y pensamos a veces que aquí lo único importante es el crecimiento de la economía. Claro que es importante, pero siempre y cuando se vaya acompañado de un mejor estado de la población. ¿Sí? Eso es como los presupuestos en las entidades territoriales. No podemos pretender evaluar y conceptuar sobre la evaluación de una gestión presupuestal aislada del cumplimiento de las metas del plan estratégico. Yo puedo tener un presupuesto, digamos, funcionando correctamente, pero es un medio para lograr los fines del Estado, para lograr las metas del plan de desarrollo. Es lo mismo la economía. La economía es el medio, es el que genera las fuentes de financiación que requiere el país a niveles de productividad para poder garantizar que las metas, que las partes del plan de desarrollo se materialice y vaya en beneficio de los más desprotegidos para tratar de mejorar o por lo menos detener esos niveles de desigualdad que están llegando ya a límites insostenibles en nuestro país. Entonces, no es un problema, no es una responsabilidad exclusiva de los órganos de control. Claro, los órganos de control tienen una gran responsabilidad y a su vez una gran oportunidad. Pero mire, cuando uno se sienta así como se preocupan por el tema de la economía, que hay que preocuparse, y lo digo yo que soy, pues que tengo mi perfil más enfocado al tema de las finanzas públicas y la agenda pública. Pero eso es válido en la medida que también advirtamos qué es lo que está sucediendo en nuestro país con esos indicadores de desigualdad. ¿Por qué no damos un debate de lo que está sucediendo? ¿Por qué no nos preocupamos por mejorar desde la academia, desde las administraciones públicas, ahora que vamos a tener la oportunidad de formular los planes de desarrollo, por hacer unos instrumentos que sean verdaderamente orientadores de la gestión pública territorial? No, seguimos por lo mismo. Cada 4 años nos seguimos equivocando en nuestro país. Eso que está allí en la presentación simplemente son cifras que preocupan, pues, y que dan cuenta de todas estas deficiencias en la implementación de las políticas públicas. Por ejemplo, el ingreso por habitante en Bogotá está entre 5 y 6 veces superior al departamento como Chocó o pues el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo, es menor del 20% en Bogotá, en el Valle del Cauca o los departamentos de la zona cafetera y supera el 65% en Guajira, Bichada y Chocó. Estos son situaciones, simplemente datos fríos que deben llamar la atención de quienes toman las decisiones en nuestro país, de los órganos de control, de la ciudadanía, de las ONGs, de la sociedad civil en general. Esas brechas que ustedes ven allí también se han dado como consecuencia de un Estado muy deficiente en lo territorial, realmente. Yo considero que los territorios digamos, no han logrado ganarse la confianza a nivel central y se han limitado a ser simples ejecutores o administradores de recursos del Sistema General de Participaciones y no han actuado como gestores de su propio desarrollo.
no son autónomos. O sea, es que cuando yo dependo un 90% de las transferencias, 80% de las transferencias, ¿cuál autonomía tengo? Ahí no hay ninguna autonomía, porque el 90% de mis ingresos tienen destinación específica, ¿sí? Entonces es como el señor, el joven que se va de la casa y entonces tenemos que mandarle el papá el arrendo, la comida, los servicios públicos. ¿Para qué se independizó? Sí, que básicamente necesita que el papá gobierno le haga absolutamente todo. Esa falta de visión de ser su propia autogestión para lograr su propio desarrollo a través de la implementación, de la correcta implementación de sus políticas públicas, es lo que le ha impedido al nivel territorial desarrollarse de manera equitativa. Entonces, dependiendo, porque reitero, es un proceso cultural también complejo de nuestro país de regiones que son completamente disímiles pues, en sus características, en sus oportunidades, y eso pues desencadena niveles de violencia y de atraso y de descomposición social, y entonces hay que sentarse ya en ciudades o en distritos como Ventura, es hacer de nuestro principal puerto sobre el Pacífico, el hacer acuerdos y con bandas criminales, porque pues, si no se puede gobernar. Entonces el Estado ha sido incapaz durante más de 30 años que nos lleva la Constitución de gestionar o de ser gestor de su propio desarrollo. Dependemos innegablemente de las transferencias. Entonces, allí tenemos que hacer énfasis también cuando se haga una evaluación a la gestión presupuestal, es que simplemente ella no es una rueda suelta en la administración pública. Ella no puede ser favorable completamente cuando no está cumpliendo, cuando no se comprometen los recursos en las políticas públicas que atienden a la población vulnerable. ¿Sí? Digamos que es por eso que la descentralización no se ha traducido en nuestro país para todas las regiones del país. Ha sido una descentralización que ha generado resultados inequitativos en materia de desarrollo regional y local, garantías de acceso, continuidad de calidad de servicios, promoción de la democracia local, gobernabilidad y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es una asignatura muy grande pendiente del Estado. Seguimos hablando, pues, lo que hemos insistido aquí, el poder de las élites en nuestro país. Es innegable, sobre todo en un sistema político como el de Colombia, que básicamente modifica, ajusta, recorta, y aquí no hay ni siquiera, ni se ruborizan cuando cogen una política pública y simplemente la recortan, un programa de inversión, y como el recurso se requiere para atender otro tipo de intereses, entonces se financian de manera irresponsable una política pública y la recortan, y casi que hasta destruyen el objetivo, porque si ya no le dan a la financiación, pues el objetivo, o van a coger la financiación asignada a esa política pública para otra prioridad particular. En este caso, pues no se va a poder lograr los objetivos, la población va a seguir siendo vulnerable y vamos a tener todos los problemas que hoy vemos en nuestro país. ¿Sí? Entonces, se destruyen las políticas, se cercenan las políticas, y ahí no hay nada que hacer. Es una medio implementación, es una semipolítica o una política completamente afectada en su alcance. Y eso pues obviamente nos afecta muchísimo realmente tener este tipo de actuaciones en el cual no se garantiza ni las actividades ni la financiación, porque pues esas tienen que ser reorientadas a servir los intereses de otro tipo en el Estado. Digamos que se deben, pues, para ello, pues, así como hablamos en el módulo de la rendición pública de cuentas, tenemos que garantizar que los ciudadanos tengan el derecho a la información, el acceso a la información, que conozcan de todos los indicadores, que conozcan de las oportunidades que tienen, ¿sí? Que miren que se utiliza el empalme que estamos surtiendo ahora en todo el país, los sistemas de rendición pública de cuentas como un mecanismo de evaluación de esas políticas públicas, realmente de la gestión fiscal lograda, si tuvo impactos favorables o negativos, y qué efectos se produjeron en la comunidad, ¿sí? Y evitar que se siga convirtiendo todo ese tipo de informes, de empalmes, en un verdadero show publicitario de quien se autoevalúa. Aquí las evaluaciones son sesgadas, repito, y a pesar de que la metodología habla pues de los diferentes tipos de evaluación y de las fases que tiene que tener una política pública, todo se queda en el papel.
Entonces, es importante entonces que reiteremos eso que hemos dicho hasta el momento. La implementación de las políticas públicas, los resultados efectivos de las políticas públicas han sido muy deficientes, han sido precarios. Explicado en buena parte por problemas de diagnóstico de las problemáticas, problemas en el diseño de las políticas públicas, problemas por la influencia de los grupos de interés y en últimas, por una incapacidad del Estado, como lo decíamos ahora, de gestionar su propio desarrollo. Son estados, en muchas ocasiones, estados parásitos que se dedican únicamente a esperar a que lleguen las transferencias del nivel nacional para ejecutar los recursos, muchas veces, y usted lo sabe muy bien, con niveles de corrupción preocupantes que impiden que el recurso llegue efectivamente a la comunidad. Entonces, cuando uno va a formular una política, tiene que tener un conocimiento profundo sobre la problemática y sobre la intervención que se pretende realizar, sobre los objetivos que se pretenden lograr. A veces nos soñamos, si tenemos un desempleo, por ejemplo, de un 25 puntos y queremos llevar los 5 puntos en 2 años. Eso es soñar, eso no tener los pies sobre la tierra, es tener un conocimiento claro sobre qué voy a realizar, qué puedo realizar en mi periodo de gobierno, ¿sí? Qué puedo financiar en mi periodo de gobierno y qué efectos favorables puedo esperar lograr en la problemática que aqueja a la comunidad. Hay problemáticas, yo les decía en la clase pasada, de 100 años acá en nuestro país, de 50 años. No lo vamos a solucionar en un año. Los procesos de paz no se cumplen en 3 meses, o no se logran en 3 meses, perdón, como se planteó inicialmente. No, estos son temas históricos, estructurales, profundos, que requieren realmente un conocimiento de esa situación. Pero como yo les decía también ahora, ese aprendizaje institucional se va al cesto de la basura cada 4 años. Y pasan las décadas, las personas que de pronto fueron comprometidas, se esforzaron, pues ya se pensionan, llega una nueva generación, muchas veces sin tener claro todo este proceso que hemos venido hablando, sin tener la oportunidad de entender el impacto tan grande de no implementar las políticas públicas en nuestro país o de implementarlas de manera eficiente, de no saber el efecto tan grande y el riesgo que corre nuestro país y la propia democracia de unos niveles enormes de desigualdad, como lo hemos dicho acá, que eso es una bomba de tiempo. Entonces, esto está todo dentro del diseño, no es fácil. No es fácil. A mí a veces me dicen, doctor, que para que un alcalde está interesado en que vamos a realizar el plan de desarrollo. Yo digo, mire, primero yo no conozco el municipio, no conozco la problemática. Yo pienso que hay gente allá en el municipio que debe conocerla, que está mucho más capacitada, que sabe las causas de esa problemática. Uno lo único que podría orientar es la parte metodológica, pero ya el alcance, las problemáticas, el diagnóstico, la intención, el compromiso, que es otra de las conclusiones que también podemos abordar el día de hoy, es el compromiso de los gobernantes de sacar estas políticas públicas adelante, las cuales son compromisos que se va desvaneciendo a medida que van pasando los días, meses y años de un periodo de gobierno. Uno los escucha ahora, todos van a ser los mejores alcaldes, se rasgan las vestiduras, no esperan ahora de comenzar para cambiar la situación social de la localidad o de la región. Llegan, se afecta ese compromiso y a lo último terminan como todos los gobernantes, como en nuestro país, incumpliendo las promesas con unos niveles de aceptación o de favorabilidad por el piso, porque no fueron comprometidos durante todos sus 4 años con la atención de las reales problemáticas de la sociedad. Esa es una de las situaciones que tenemos que dejar claros. Digamos, porque si no, pues vamos a tener grandes dificultades realmente para poder transformar nuestro país. ¿Sí? Este que ustedes ven aquí, y lo tomé de la Contraloría General de Santiago de Cali, que tiene un buen material, que me parece importante informarlo también sobre el tema de las políticas públicas. Me di la oportunidad en algún momento que tuve la ocasión de estar allí en la Contraloría de Cali en procesos de capacitación, de mirar y realizar el tema de la evaluación de las políticas públicas. Y entre otros, ellos planteaban
en ese manual de elaboración de políticas públicas, aspectos muy importantes orientadas a la planificación, que es lo que yo he creído aquí, insistir muchísimo, ¿no? El diseño de la política, la planificación, porque ahí es donde nos equivocamos realmente. Que mínimo, pues, que una política pública reúna los componentes, mínimo, pues, lo mínimo que uno puede esperar, ¿no? Un diseño, una implementación o un seguimiento de evaluación claramente determinados, es lo mínimo que uno podría esperar de una política. Ahí está Negrilla, dice que tenga claridad con los objetivos y líneas estratégicas de la política pública. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden lograr? Si el objetivo queda inclusive mal redactado, ahí vamos a tener un gran problema de la política pública. No puede ser la política pública, vamos a el objetivo, contribuir a la vida digna del municipio de Chiquiriminche, de manera académica. No puede ser así, porque entonces no le va a apuntar a nada, le va a apuntar a todo y a nada a la vez. Entonces va a ser muy complicado si los objetivos no están claramente definidos incluso y redactados, porque es que nosotros tenemos un gran problema, lo he dicho también aquí, pensamos una cosa, decimos otra y escribimos otra. Entonces hay que tener claridad en esos objetivos realmente, qué es lo que yo quiero lograr. Ojalá un verbo en infinitivo que sea bien preciso. Yo quiero reducir la tasa de desempleo. Yo quiero reducir la tasa de deserción escolar. Dejar la meta claramente establecida, coherente con la situación financiera de la entidad. Yo no puedo pretender disminuir un desempleo cuando el municipio está con sus finanzas en bancarrota. Entonces tengo que primero hacer una estrategia articulada de ir saneando las finanzas, pero a su vez cumpliendo con esos indicadores sociales. ¿Sí? Mirar también en una política pública, lo contemplo, repito, este documento de la Contraloría General de Santiago de Cali, cuál fue la información que se tuvo disponible, porque eso es parte de lo que hay que revisar cuando uno evalúa una política pública. ¿Sí? ¿Cuál fue la información que la entidad territorial tuvo disponible para analizar la situación o el objeto de la política? Entonces vamos a revisar, señores, a ver, cuéntenme, ¿cuál fue el diagnóstico que ustedes utilizaron? ¿Ese documento estaba actualizado o era un documento que encontraron hace 10 años y no tuvieron ni siquiera la responsabilidad de actualizarlo? ¿Cuál fue la línea de base? ¿Fue a través de la entrega de gobierno ahora de este año 2023? ¿O no hubo información? Entonces se planteó sin información unas intervenciones públicas de manera irresponsable, sin tener claro ni la causa de la problemática, ni mucho menos la meta que se espera lograr. Si no hay línea de base, señores, ¿cómo yo puedo plantear una meta? Es imposible, imposible. La línea de base debe ser validada y verificada. Y eso tiene que ser revisado por los órganos de control cuando uno habla o cuando pretende no evaluar una política pública. Revisar también que se haya convocado, además de un diagnóstico, además de que tenga claridad en los objetivos, además de que tenga los componentes mínimos de una política pública, que se haya convocado a los expertos, a los grupos de interés, a la academia, sobre esa problemática. Es que las problemáticas son estructurales y como todo en la vida requiere diferentes, digamos, puntos de vista o criterios que en conjunto nos permitan llegar a una solución integral. ¿Sí? La empresa privada, las ONGs, pero uno mira, y no, básicamente la política no contó ni siquiera con eso, no se tuvo la posibilidad de contar con el apoyo de la academia o la empresa privada o los grupos de interés que son especializados en la materia. Hay personas especializadas, muy claras, muy bien definidos, que conocen la problemática y que pueden ser actores fundamentales, si bien es cierto, no para la implementación, pueden ser fundamentales para el diseño y para el seguimiento de evaluación, porque conocen la problemática, porque conocen las causas de la problemática, y eso es muy importante. El tema de la sistematización de la documentación, ¿sí? Que da cuenta de todas las actividades, o sea, la trazabilidad que uno como auditor tiene que revisar para darse cuenta si ese diseño de la política pública fue bien logrado o no. Es importante porque si no, entonces vamos a tener unas evaluaciones de papel que no consultan la realidad social y los resultados obtenidos por esa política pública. Es importante entonces que esos puntos de la evaluación de la política pública lo sigamos teniendo en cuenta. Hay que obviamente revisar pues que tenga un acto administrativo que la esté adoptando, ¿no? Un acuerdo,
un acuerdo municipal, igual que plan de desarrollo, que los proyectos estén debidamente viabilizados, proyectos de inversión, me refiero a ellos, estén debidamente viabilizados, técnica, financiera, socialmente, ambientalmente. Y algo muy importante, que es lo que pasa, o para evitar los llamados elefantes blancos, es que para plantear una intervención de una política pública se plantea o se consideran, digamos, la construcción o adquisición de bienes, obras o servicios que muchas veces se quedan a medio ejecutar por cuanto no se le garantiza la financiación a esas políticas, o que aún garantizando esa financiación durante el proceso de implementación es, digamos que es recortado o es afectado a esa fuente de financiación, o no es respetado por la fuente de financiación, es reorientado hacia otro punto, hacia otro objetivo, y la política pública queda desfinanciada. ¿Sí? Entonces no hay instrumentos de seguimiento como un plan indicativo que le esté advirtiendo eso que estoy diciendo. Mire, señores, teníamos programado para esta política pública 3.500 millones de pesos, que era lo que se requería según el diseño, según los objetivos planteados y según el alcance, pues, de esa política pública. Hoy, de esos 3.500 que inicialmente fue aprobado, nos han informado que fue reducido a 1.400 millones de pesos. En otras palabras, la política pública no va a poder alcanzar ni siquiera la mitad de los objetivos planteados, cuando todos son prioritarios. Entonces, eso no es muy complejo, muy difícil pues, de sacarlo adelante. Y esos mecanismos de evaluación tienen que realizarse, ¿no? Que les permitan a un evaluador, valga la redundancia, pues poder evaluar las diferentes variables, la cantidad, calidad, tiempo, dónde se produce el cambio, fuente oficial de verificación, así como la frecuencia de monitoreo cada cuánto se realizó seguimiento y evaluación, o fue que apenas se aprobó, se adjudicaron los contratos para temas de bienes, obras o servicios, y nos acordamos dentro de 4 años para hacer la evaluación, para poder entregar el monitor, pues el empalme ahora en la entrega del periodo de gobierno. Entonces es muy difícil que mientras no se cambie eso, podamos esperar cambios significativos en estos procesos realmente. No solamente tenemos que revisar, como pasa también con los planes de desarrollo, es importante hacerlo, pero no es suficiente. Evaluar el cumplimiento de las metas de producto o la capacidad del Estado de producir bienes, obras o servicios, ¿sí? Siempre y cuando ellos no logren el efecto en la atención de las necesidades de la sociedad. Porque uno inclusive podría hablar de responsabilidades directas sobre algunos gobernantes que construyen obras o producen o entregan bienes o servicios que la comunidad no está demandando, o no con las características que la sociedad requiere realmente, no con las características de atender la necesidad social que es la que hay que atender, ¿sí? Y eso hace que sea un estado generador de bienes y servicios, generador de obras, pero que no está garantizando el bienestar de la población. Voy a leer aquí, porque va a mostrarles también una evaluación de una política pública realizada por una entidad, en el cual pues uno puede ver como el alcance de lo que es una evaluación de una política pública, pero también puede ver las grandes deficiencias del Estado desde su diseño, desde su promulgación, desde su socialización, porque es que no se cuenta con la participación ciudadana. Voy a leer, repito, unos aportes importantes que me están escribiendo aquí en el chat. Luz Dari nos escribe con todo acierto. Muchas de las veces no hay una línea de base para el diseño de la política pública. Eso es válido, eso es totalmente cierto. Por eso que los diseños quedan completamente pues inexistentes, o si existe un documento que llama diseño, eso es un documento de qué le digo yo, de conceptos, pero que no está mencionando realmente el punto de partida. Se supone que los empalmes
deben tener ese objetivo o esa prioridad. Entonces, no hay una línea de base de la situación social que se quiere intervenir. ¿Cuál es el nivel de deserción, la tasa de deserción escolar real del municipio? ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil? ¿Cuál es el nivel de desempleo? ¿Cuál es el tema, el tema de la implementación de la preservación de las cuencas hidrográficas? Que todos los municipios se han hecho, no lo compren de manera irresponsable. Aquí hay un comentario importante también que nos dicen, eso, antes de pasar ese comentario, yo insisto, como lo decía la estudiante, la compañera, si no hay línea de base, si no hay esa responsabilidad del Estado, independientemente del gobernante que estemos hablando, ¿cómo pretendemos que haya mejores políticas públicas? ¿Cómo pretendemos cambiar esa desigualdad social del país? Yo pienso que eso ha sido, pues no me gusta ser a veces tan radical en las expresiones porque pues esto es un espacio académico, sino que a veces digamos que uno como que se apasiona en el sentido de que le preocupa a uno que no se está haciendo nada en el Estado realmente para cambiar esa situación. Pero con un país con los indicadores sociales que tiene Colombia, ameritaría que nuestro Congreso de la República realmente hiciera un alto de camino, nuestros legisladores pensaron un poquito en la población más vulnerable y realmente legislaran para ellos, ¿sí? Y no para los grupos políticos a los que pertenecen. Infortunadamente hay que decirlo, pero estamos en un país que es una bomba de tiempo, reitero, por esta situación tan precaria en la atención de las necesidades básicas insatisfechas. Claro, se cuestiona mucho de que la economía marcha muy bien, que vamos con unos indicadores macroeconómicos estables, cuando buena parte de nuestros recursos se va a pagar un endeudamiento enorme, endeudamiento que infortunadamente no tuvo un efecto directo en la atención de las necesidades de la comunidad, de las necesidades prioritarias. Y uno encuentra ciudades, igual que el Estado a nivel nacional, muy endeudados, supremamente endeudados, con una deuda pública enorme. Yo voy a colocar dos ejemplos que incluso un compañero me hacía caer en una clase la semana pasada. Dos ejemplos de endeudamiento, pero con efectos sociales diferentes. Y son dos ciudades capitales, perdón, distritos inclusive en Colombia, ellos dos. Y estoy hablando de Cali y Barranquilla. Ambas ciudades están bastante endeudadas, muy endeudadas, con niveles de endeudamiento bastante preocupantes. Pero en el caso de Barranquilla, la comunidad tiene un nivel de aceptación sobre el sistema, sobre la administración pública, porque se ha visto reflejado en obras. Que claro, que hubo que endeudarse, sí, pero la comunidad entiende y hasta acepta eso, en el sentido de que van a tener, pues que todas las obras no se pueden hacer en un año y que van a tener que empezar a pagar también la deuda, pero las obras están allí, la sociedad está nutriendo, se está valiendo esas obras, se reactiva la economía local, hay confianza ciudadana, que es lo más importante, hay confianza empresarial, que es supremamente importante, porque sin la intervención y la confianza del sector empresarial no es muy complejo pretender que el Estado satisfaga todas sus necesidades solito, como un Estado megalómano. Eso es imposible realmente. Mientras que el otro ejemplo, la ciudad de Cali, supremamente endeudada, con todos los indicadores sociales afectados, con un nivel de aceptación mínimo de la administración pública, con unos niveles de desconfianza ciudadana, no de confianza, de desconfianza ciudadana, precisamente por este tema de fracaso en la implementación de las políticas públicas, de adulto mayor, de jóvenes, de oportunidades de empleo, de salud, de educación, de seguridad, y ambos están endeudados. Entonces, no podemos entonces digamos que todas las sociedades, todos los casos o todos los diagnósticos van a ser iguales. No. Cada política pública, dependiendo, pueden tener objetivos generales, claro, pero cada política pública debe tener su propia especificidad, dependiendo del sector, dependiendo del alcance, dependiendo de la problemática que haya a intervenir. Tomás Antonio nos dice, doctor, incluso estoy revisando la política pública de la discapacidad en Colombia. Fue promulgada en el año 2013, ya hace 10 años, ¿no?
y no logro ubicar quién dice que esto se cumpla. Y más grave, que no es comprensible para la población, más grave, no es comprensible para la población con discapacidad. Son políticas públicas, y ya lo voy a ya con este punto que me menciona el doctor Tomás Antonio, no se hacen políticas públicas, son como políticas particulares y no públicas, porque es que no consultan realmente a la población, no tienen la responsabilidad y el compromiso realmente de atender esa problemática, sino que el compromiso llega hasta la entrega de bienes y servicios, para lo cual hay que contratar pues los recursos del Estado, y obviamente afectándose por lo que ya hemos hablado de los temas de corrupción y todo lo que conocemos ya, y hace que entonces el interés sea ese, contratar obras, muchas veces que no alcanzan a entregarse por los fenómenos de corrupción, como yo digo, pero que obras que muchas veces no van orientadas a las reales necesidades de la población, ¿sí? No encuentra uno, como lo dice el doctor Tomás Antonio aquí en su intervención, quién es el responsable de realizar que eso se cumpla, qué sucede si no cumple, qué pasa con los recursos que se invierten y se pierden porque no llegan a la sociedad. No hay un lenguaje claro, es cierto lo que dice aquí Tomás Antonio. Lenguaje claro es fundamental en las políticas públicas. La redacción de los objetivos es fundamental que sea con toda la claridad del caso. Entonces, si no tenemos esas situaciones debidamente establecidas, pues vamos a encontrar problemas enormes. Voy aquí a abrir un archivo para tratar de compartirles acá un segundito. Doctor Lisandro, ¿necesita que de pronto Diego le ayude en algo? Es que está como, hay un eco que no me está dejando avanzar. Ya le actividad de poder Diego que me ayuda. Ya, Dieguito, por favor, si puedes llamar al doctor Lisandro para ver en qué le podemos ayudar. Un tema de micrófono, me parece que ya está como simplemente eso.
Diego. Si quiere, doctor Lisandro, mientras tanto apagar el micrófono y entonces ya Diego le ayuda y a los demás les pedimos unos minutos, por favor, mientras el doctor Lisandro puede resolver este pequeño impasse para poder ir finalizando la sesión del día de hoy. Si tienen de pronto alguna inquietud, pueden irla dejando en el chat para que el doctor Lisandro pueda ahorita revisarlas. Todos les agradecemos mucho. Tranquilo, doctor, si quiere. Ah, bueno, ya, perfecto. Si quiere, por favor, hablar ahí con Diego y ya le ayuda en lo que usted necesite de lo técnico. Mientras el doctor Lisandro puede retomar la presentación, les recordamos que les estaremos avisando a través del correo de la Academia Virtual de las sesiones de la próxima semana para que estén, por favor, pendientes. Y, por favor, cualquier inquietud que tengan sobre el desarrollo del curso, nos pueden escribir al correo de la Academia Virtual. Muchas gracias. Buenos días. Sí. Discúlpame una pregunta. Ustedes no envían link de asistencia, ¿no? El link de asistencia en Teams toma automáticamente la asistencia registrada. Entonces, simplemente cuando ustedes ingresan ya queda el sistema automáticamente registrado. Bueno, Sí, señora. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucha bien ahora sí? Se escucha un poco lejos, pero no tiene el eco. Ah, bueno, ya sí, ya tiene el eco. Así. Gracias, qué pena con ustedes. Ahora sí vamos a continuar. Era un tema allí de técnico, pero ya quedó resuelto. Como lo decía la doctora Adriana, cualquier duda o inquietud o aporte, muchas gracias aquí por el chat, lo podemos ir leyendo. Voy a leer aquí de Vladimir Arias, que nos inscribe lo siguiente. Las políticas públicas en los municipios de esta categoría tienen muchas dificultades para su implementación porque muchas veces no se pueden garantizar los recursos y adicional, en ocasiones las políticas son vistas como un requisito de ley que se cumple en el papel, pero que no se ejecutan a través de los planes de desarrollo. Comparto totalmente lo que usted nos ha explicado. Perfecto. Exactamente es así. Usted ha hecho una radiografía, Vladimir, clara de lo que es, y usted habla de los municipios de esta categoría, yo le diría casi que cuarta, yo me atrevo a extender un poquito, ¿no? Quinta es esta categoría, y inclusive si me afana un poquito, cuarta, quinta y sexta, que son más o menos de 900 municipios del país, tienen ese problema. Son políticas públicas de papel, son políticas públicas que no están financiadas, son políticas públicas que no van a dar resultados, que por el contrario, como usted lo dice, como no hay recursos suficientes, los pocos que existen se aplican en políticas públicas soportadas en papel. Y eso no puede ser, no podemos seguir así, porque es que seguiremos entonces malversando los escasos recursos que tenemos o afectando esos recursos, digamos, en detrimento de la calidad de vida de la población. Y eso tenemos que realmente poderlo superar, porque si no, pues vamos a tener situaciones como las que yo les mencionaba ahora en el país, ¿sí? Grandes, digamos, indicadores con con unas situaciones precarias en esos indicadores sociales. Entonces, yo en el momento que se presentó el problema, le iba a compartir una temática. Por aquí lo podemos ver. Vamos a mirar el diseño. Y mencionaba en el tema de la política pública, que muchas veces, aparte de lo que nos mencionaba el compañero, el problema estaría en la socialización de esas políticas. Bueno, aquí empezamos nuevamente. Entonces,
digamos que si no se socializan las políticas, si no se le garantiza los suficientes recursos para financiarla, digamos que no vamos a encontrar esa retroalimentación cada vez que se hacen evaluaciones digamos, de resultados de una política pública. Porque, mire, hay diferentes tipos de autores que han insistido en que el gran problema no es equivocarse una vez, sino seguir equivocándose. Es decir, no contar con la oportunidad de que bajo una equivocación tengamos la forma y la oportunidad de retroalimentar la información. Y eso nos lo puede brindar una adecuada planificación. A mejorar la calidad de la política pública o a redistribuir los recursos asociados a ella. Aquí, como vemos en la presentación, hay diferentes autores que han insistido mucho en eso. Que si bien es cierto, el Estado como Estado puede, con las mejores intenciones, tratar de intervenir en una situación problemática y generar un efecto negativo, tal vez por un mal diseño, tal vez por una mala implementación, tal vez por una deficiente implementación, pero si la evaluación no nos permite conocer la causa o el problema de esa equivocación, entonces vamos a seguir equivocándonos. Entonces yo les decía que no es el tema de no equivocarnos, es el tema de seguir equivocándonos de manera irresponsable. Entonces, para eso necesitamos que la evaluación de las políticas públicas sea no un requisito de ley, como lo decía el compañero, sino que sea una necesidad y que parta del compromiso del gobernante, ¿sí? Para que quien está a cargo precisamente de la implementación de esos programas o políticas tome nota de ello y pueda hacer los ajustes que se considere importante realizar. Porque si no, de lo contrario, vamos a tener esas dificultades en el tema de las políticas públicas de nuestro país. Al principio de mi intervención de hoy decía que un problema, digamos, estructural de las políticas públicas y de la evaluación de las políticas públicas tiene que ver que como ellas deben informar sobre los éxitos o fracasos de esas políticas públicas, muchas veces, que infortunadamente en nuestro país son la mayoría de las veces, es lamentable decir, pero así es, hay grandes diferencias entre lo que se proponen y los logros efectivamente materializados para la sociedad. Entonces, como esas diferencias o esas brechas son muy significativas, entonces eso hace que se frene o que haya mucha reticencia para hacer unas verdaderas evaluaciones de políticas públicas y poder divulgarlas, ya que ello, pues obviamente va a afectar la imagen del gobernante. Al gobernante no le interesa publicar o socializar que su política pública, por ejemplo, de primera infancia ha sido un fracaso, o que la política pública de adulto mayor ha sido a través de los indicadores pues perversas, no ha tenido ningún éxito, porque es que a él le interesa su imagen como gobernante y no la población que sigue esperando la atención prioritaria del Estado. Entonces, digamos que eso es otro problema enorme que tienen las evaluaciones, no les interesa a los gobernantes hacerlas, y cuando se deciden hacerlas de manera técnica y los resultados no son favorables, no las socializan, no las divulgan. La sociedad pierde el derecho, la oportunidad, perdón, de acceder a esa información. Entonces, seguiremos con lo mismo, se oculta la información, tenga beta y el gobierno sigue haciendo lo que considera importante. Y además, no se socializan las políticas públicas, no se le cuenta a la comunidad desde el mismo diseño para que la comunidad sea un actor fundamental desde el diagnóstico, porque son ellos los que sienten los problemas. Ahí el actor principal es la sociedad, la comunidad afectada, desde el seguimiento a la implementación y principalmente también desde la evaluación de las políticas públicas. Es que ya llevamos 2 años, 3 años, 4 años y no hemos sentido ningún alivio. Por el contrario, seguimos con la movilidad más afectada, con la inseguridad disparada, con la falta de oportunidades, con una cantidad de situaciones sociales que nosotros, cuando diseñamos la política pública, advertimos que hay que intervenir y no se ha hecho. Entonces, eso es muy importante también. Y eso otro, hay que tener claro el por qué entonces las evaluaciones de políticas públicas no son tan comunes, no son tan visibles, y esto que estamos hablando, ¿no? No les interesa afectar su imagen. Hay muchos autores que han estudiado esa problemática o ese efecto del daño o la afectación de la imagen del gobernante al publicar una evaluación de una política pública que no le favorezca.
de manera constante, como lo dice allí, se menciona la preocupación de algunos gobiernos respecto al uso que el público y especialmente la prensa, los medios de comunicación, los gobernantes le temen a eso, pueden dar a la evaluación de la política pública frente a resultados desfavorables. Entonces, no se arriesgan. Entonces, ¿por qué? Pues ellos sienten que podría ser los contradictores políticos lo puedan utilizar como un argumento en contra o para atacar la autoridad del gobernante. Estudios que han hecho diferentes autores al respecto, así lo establecen. Y es aquí donde se establece entonces una tensión grande entre la evaluación, entre los resultados de la evaluación y la transparencia de la información pública. Ahí están los cuellos de botella realmente de ese tema de la evaluación de las políticas públicas. Tiene que haber una independencia, lo decía el compañero al principio de esta sesión del día de hoy, que es que no sabemos ni quién evalúa, ni quién debe evaluar, ni quién es el responsable de determinar por qué no se ha cumplido con la política, por ejemplo, de equidad de género o de cualquiera que traten de revisar. ¿Sí? No hay una claridad en la asignación de los responsables, ¿sí? Porque como les acabo de mencionar, pues hay cierto temor que esas evaluaciones que se hagan les afecten la imagen. Entonces es mejor que la comunidad no esté enterada y simplemente vean las obras por allí, el ladrillo y el cemento por ahí medio avanzando para que no haya ningún problema. Tiene que existir un cierto nivel de independencia del evaluador. Si bien es cierto, el primer responsable es el propio Estado, los órganos de control independientes, que esa es la oportunidad que tiene la sociedad de que los órganos de control en su autonomía, por ser organismos técnicos, que no deberían en teoría estar sesgados por la influencia política. Y digo en teoría porque que la clase política afecta y permea todas las instituciones en nuestro país. Debe existir un cierto nivel de independencia que garantiza que no se encontrará expuesto a presiones indebidas que pudiesen afectar el proceso de evaluación o la interpretación de los resultados. Porque es que yo interpreto los resultados como me favorezcan, ¿no? Pero el que siente el resultado real no es el gobierno, no es el gobernante, es la población. Entonces hay que abordar la población, hay que ir a la población, hay que preguntarle a la población, hay que hacer encuestas semiestructuradas, si se quiere, para que se pueda llegar a la percepción, al problema de la ciudadanía que existe, que siente en carne propia el avance o el retroceso de esa implementación de las políticas públicas. Hay un documento que se denomina la evaluación de las políticas públicas, un elemento fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Dice que, y mire que habla de la evaluación de políticas públicas como un elemento fundamental para rendirle cuentas, pero entendiendo la rendición de cuentas como el derecho del ciudadano a acceder a esa información, ¿no? A conocer de esa información. Concluye ese estudio en lo siguiente. Finalmente, sería relevante que los esfuerzos futuros para dar cuenta del nivel de transparencia en las evaluaciones de política pública en el país, ahí me paro un momentico, mira la importancia de la transparencia de las evaluaciones. Ya hemos dicho que esas evaluaciones son sesgadas, son, es decir, el evaluador, digamos, el que evalúa o el que realiza la evaluación siente las presiones muchas veces indebidas con respecto a esa implementación de las políticas públicas y habla de esta conclusión diciendo que esos esfuerzos para ganar este nivel de transparencia pudieran abordar temas relevantes para el desarrollo de evaluaciones objetivas y de calidad, como lo son la real independencia de los evaluadores respecto al fenómeno evaluado. Primer punto, hay que garantizar esa independencia. ¿Quién puede tener esa oportunidad? Los órganos de control. Porque es que los gobernantes no les gusta autoevaluarse, no les gusta que le estén mirando su gestión, sino ellos mismos evaluarlo e interpretar sus resultados. El segundo punto, el compromiso efectivo de las instituciones públicas para generar políticas sustentadas en diagnósticos específicos que permitan analizar los resultados y el impacto de los esfuerzos realizados de manera objetiva. Otra pausa. El compromiso real del gobernante. Ahora, como yo les decía al principio de esta intervención, ustedes preguntan a los alcaldes electos que no se han posicionado y no, el compromiso es total, vamos con todas, vamos a hacer todas unos ajustes a las políticas públicas, vamos a atender las necesidades más urgentes y prioritarias de la comunidad. Pero como lo dice aquí el documento,
tiene que haber un compromiso institucional, ¿sí?, de las instituciones públicas para generar políticas realmente soportadas o sustentadas en diagnósticos reales, que con no estudios amañados, sino diagnósticos reales de las causas de las problemáticas prioritarias de la comunidad, ¿sí?, que permitan analizar los resultados y el impacto de esos esfuerzos realizados de manera objetiva, así como el nivel de claridad con el cual se presentan los resultados de las evaluaciones al público. La transparencia, hay que colocarlo en la página web, pero colocan unos informes de 200 páginas con una cantidad de indicadores técnicos que no los entienden. Mejor dicho, hay que mandarlos a la NASA, como dicen los muchachos, para poder entenderlos. Eso no es rendir cuentas, eso lo que es afectar el derecho del ciudadano a acceder a la información. Entonces, así como el nivel de claridad con el cual se presentan los resultados de las evaluaciones de las políticas públicas al público, pues a los especialistas y a los mismos actores del sistema político encargados de tomar las decisiones de continuidad o cambio en esas materias, porque la política pública, lo hemos dicho aquí, la no intervención del Estado puede ser una política pública, una decisión del Estado no intervenir en determinadas situaciones, ¿sí? Cambios en las políticas públicas, ¿sí? Nos venimos equivocando. Por ejemplo, en salud, la salud es un negocio, entonces las instituciones de salud no garantizan realmente el derecho, sino que garantizan el negocio de los propietarios de esas clínicas, ¿sí? Y hay que hacer a veces ajustes en esas materias para que prime el interés general sobre el interés particular. Hay políticas que hay que darles continuidad porque vienen mostrando resultados, ¿sí? Porque a pesar de que no son los esperados, por lo menos vienen en un proceso de implementación. Pero aquí, cada 4 años, cada gobernante echa al traste lo que se haya hecho y quiere arrancar de cero porque eres el Mesías, es el panacea a los problemas del Estado. Entonces no hay continuidad, no se revisa esas evaluaciones porque se desconfía del sesgo de esas evaluaciones y eso afecta obviamente todo el tema del ciclo de las políticas públicas. ¿Ciclo por qué? Porque si no hay evaluación, vamos a volver a arrancar cada 4 años con un diseño alejado de la realidad, con unas fuentes de financiación insuficientes, sobre todo en municipios de quinta y sexta categoría, como lo decía el compañero. No vamos a tener un aprendizaje institucional y vamos cada 4 años a repetir el ciclo, a seguir equivocándonos. Y prueba de ello, como les decía ahora, han pasado ya 3 décadas de la Constitución y seguimos con unos problemas sociales enormes. No solamente el de la violencia, pues, de la falta de la paz, sino de todos los problemas sociales que afectan realmente a la ciudadanía, al colectivo. Y eso no es un problema de la Constitución, es un problema de las administraciones públicas territoriales que no han estado a la altura para generar verdaderos niveles de desarrollo que permitan o que hayan permitido haber mitigado o haber superado buena parte de los indicadores sociales que afectan a la comunidad. A manera de ejemplo, esto lo traía porque esto es una situación que se evaluó por parte de la Contraloría General de Cali en el momento en que se planteó una política pública de desarrollo económico para una ciudad como Cali. Entonces, se plantea la necesidad de una política pública para una ciudad como, repito, como Cali, que en el año 2019 tenía unos indicadores de desempleo enormes. Obviamente, pues antes de la pandemia se agravó el doble con la pandemia. Tasas de informalidad enormes, se agravó con la pandemia, ¿sí? Y decían allí pues que el número de personas desocupadas era enorme en Cali. Claro, se ha hecho unas intervenciones públicas, digamos que se está volviendo como el estado inicial antes de la pandemia, pero lo importante es que cada política pública, digamos que no es eterna en el tiempo, lo que quiero como explicarles, sino que hay variables externas que condicionan su continuidad, su implementación o que requiera el ajuste. Nada más estructural que la pandemia, perdón. Nada más complejo y más para Cali, por ejemplo, el tema del paro nacional. Eso implicaría una revisión de las políticas públicas, ¿sí? Porque puede que la economía de una ciudad no se reactive tan rápido como la de otras, así tengamos una separación de 15 minutos a nivel geográfico.
Entonces, dependiendo de esas variables exógenas que han condicionado y que han cambiado y que han distorsionado los indicadores, pues también las políticas públicas se tienen que adecuar a ellas. Y eso es lo que considera uno, que ciudades que se han quedado en el olvido ni siquiera se han preocupado por revisar realmente entonces o realizar los ajustes que se requieren a la implementación de las políticas públicas que fueron diseñadas antes de la pandemia. Es que hubo un punto de quiebre en el mundo entero, antes y después de la pandemia, para muchas cosas, incluso a nivel personal, profesional, territorial, nacional, mundial. Y no puede ser entonces que estemos todavía implementando o con una política pública que fue diseñada en el año 2018, 2019, está en implementación todavía y pareciera que no hay que hacer ningún ajuste porque ha venido funcionando perfecto en el papel, pero que la ciudad está hablando de cosas completamente diferentes. Entonces son políticas públicas que quedaron en el sueño de los inocentes, ¿sí? Y necesitamos realmente que se ajusten a esas realidades actuales de la sociedad. Cuando se miró esa política pública por parte de la Contraloría de Cali, que es la política pública de desarrollo económico, que es el acuerdo 466 del 2019, esto de manera de ejemplo académico. Mire lo que decía la Contraloría respecto a esa política pública. Una política pública tan importante porque acabo de mostrarles a ustedes la informalidad, el desempleo. Esto es una situación pues calamitosa para una sociedad, esos niveles, y como les digo, con la pandemia pues se incrementó enormemente y ahora está tratando como de restablecerse. Pero decía en ese momento la Contraloría en el año 2019 que esa política no contenía definidas con claridad las fuentes de financiación que permitieran materializar las metas y los objetivos de la política pública. Ahí me paro un momentico. El órgano de control está advirtiéndole a la administración territorial que esa política pública, que es de tanta importancia, de desarrollo económico, de empleo, de reactivación, no tenía una fuente de financiación que permitieran materializar o cumplir las metas y objetivos tratados en esa política pública. Y no estamos hablando de un municipio de sexta categoría, como lo decía el compañero, con toda razón. Estamos hablando de una política pública de una ciudad, pues, de las más importantes de Colombia, con una política que no tenía definidas las fuentes de financiación. Si uno hubiera a tener después que tiene la capacidad de las proyecciones o de la bola de cristal, una política pública de este tipo, que debería tener tanto impacto social y no se la tienen las fuentes de financiación, ahí no hay claridad. Hay realmente, lo que hablaba ahora el autor en la anterior diapositiva, ¿hay realmente un compromiso del Estado realmente para esa política pública? ¿O se quiere cumplir simplemente con un requisito de ley? ¿Sí? Se requiere, dice aquí, de un plan indicativo que articule los lineamientos estratégicos con los procesos, metas, indicadores y las fuentes de financiación. O sea, es una política pública que en su diseño está desarticulada, está desfinanciada. Y si es así, pues va a tener resultados no muy favorables, pero como siempre, ahí el afectado y el gobernante va a tratar de cuidar su imagen de estas políticas, esas evaluaciones que hace el propio municipio o la propia alcaldía no la van a hacer voz populi, la van a tener más que todo a nivel privado, particular allá dentro de la misma alcaldía, y por eso es tan importante que los órganos de control hagan esta labor, ¿sí? Hagan visible a través de sus diferentes auditorías ese enorme problema que tiene el Estado con respecto al diseño de las políticas públicas. Si intervenimos en el diseño, si intervenimos en la precaria o en la deficiente planificación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, no intervenimos como en coadministración, no. Una vez que la entidad territorial surta su proceso de planificación, bien sea en el diseño y la aprobación de una política pública como este acuerdo municipal, bien sea a través del acuerdo o la ordenanza que adoptó y aprobó el plan de desarrollo 2024-2027, bien sea, una vez hecho eso, entrar a evidenciar la calidad o la deficiencia en ese proceso de planificación. Y yo le digo una cosa, si un órgano de control
por allá en el primer año de gobierno, por allá en agosto, advierte o hace una evaluación técnica en cumplimiento de su mandato legal y constitucional y establece que el plan de desarrollo de X alcaldía o en buena parte de las alcaldías no, digamos, no fue correctamente realizado, no hay una fuente de financiación, no hay un componente de las cadenas de valor, se confunden los indicadores de producto con los indicadores de bienestar, no hay líneas de base, no hay objetivos claramente establecidos, no hay un marco, no hay alcance de las diferentes programas de inversión y no hay una articulación entre metas e indicadores, no hay líneas de base, vuelvo, insisto en esa parte. Ante eso, yo pienso que algo tendría que pasar frente al gobernante y su equipo de gobierno, ¿sí? Y los órganos de control deben articularse, deben colaborar pues, armónicamente, como dice la Constitución precisamente, para evitar que esta práctica se siga repitiendo en el tiempo. ¿Quién va a ser el afectado aquí? El gobernante no, es un actor pasajero, un temporal. Él tendrá que asumir las responsabilidades, claro está, tendrá que asumirlas. Pero el gran problema, o el afectado, después de 4 años, porque eso fue en el 2019, es la ciudad, es la población de la ciudad, que ve una ciudad deteriorada, con problemas de empleo, de desarrollo, con niveles de desarrollo precarios. Ese es el gran problema de uno no implementar correctamente una política pública, de no hacerle seguimiento, de no hacerle los ajustes de acuerdo a las condiciones cambiantes que por obvias razones puede tener una sociedad. Si eso no se hace, entonces seguiremos teniendo políticas públicas de papel, ¿sí? Hay que identificar la necesidad, la demanda, el marco legal, todo esto que está aquí, las alternativas de solución del problema, la evaluación para la retroalimentación, es una realidad y es una urgencia del Estado hoy. Nosotros necesitamos fortalecer el proceso de la evaluación de las políticas públicas, en el cual por lo menos que nos lleve y nos garantice o que nos permita decir, señores, con las evaluaciones que hemos realizado, se concluye que la implementación de las políticas públicas de nuestro país ha sido precaria, es causante de buena parte de las desigualdades sociales, ¿sí? Y todo radica por una deficiente planificación de las mismas y una clara desfinanciación, porque los recursos se le da prioridad a otro tipo de intervenciones públicas. Eso es importante. Y ya la puesta en marcha de una política pública que con eso vamos a iniciar la siguiente sesión. Vamos a ver si de pronto hay mensaje nuevo por acá. El doctor Gustavo Villa, nuestro compañero invitado, dice, en relación con las políticas públicas para discapacitados en Cali, ¿qué han hecho el Estado para esos temas? Eso es una deuda enorme que tiene el Estado con los discapacitados y más ahora que el compañero doctor Gustavo nos lo está mencionando. Es una deuda pública, es una situación compleja y que, como les decía ahora, desde los diferentes roles en que actuemos como ciudadanos, como órganos de control, como servidores públicos, como administración, como gobernantes, tienen que entender que es que ya los niveles digamos, de insatisfacción o incumplimiento, o los niveles de abandono del Estado frente a determinados sectores sociales, pues ya son demasiado elevados y es hora de que realmente las políticas públicas sean tomadas en serio en nuestro país. Hasta ahora es, como lo decía un compañero previamente, es un simple requisito de ley. Y hay una moda, pues, entre comillas, moda, ¿no? Los municipios aprobando mediante acuerdos políticas públicas y uno empieza a igual, ve, y eso como, no es que se hizo un contrato con un señor y se le pagaron, o con una empresa y se le pagaron 120 millones, o 80 millones, o 200 millones de pesos, ¿cómo así? Y eso no ¿y quién lo hizo? No, una persona particular vino acá, estuvo 2 meses, pidió la información y le entregó y ya se llevó el acuerdo municipal. Eso que yo acabo de contar es el ciclo real de una política pública en los municipios de Colombia. Se contratan personas que, no, pues me imagino que no serán idóneas, no conocen ni siquiera la realidad económica y social del municipio, piden una información presupuestal, indicadores, bajan la información de las instancias nacionales, de Terridata, miran la hoja de vida del municipio, hacen algunos planteamientos, presentan un documento técnico y el papel puede con todo,
así no haya líneas de base, pues se las plantean o se las imaginan y presentan una cuenta de cobro, cobran y se van. Y nunca más vuelven al municipio. Y la comunidad, y se invierten unos recursos, porque esos contratos son importantes. Sin embargo, no hay ningún efecto en la sociedad. Hay evaluaciones de resultado de impacto, pueden contener ambas. Mire, las evaluaciones de impacto son aquellas evaluaciones que tienen que medir los efectos en el tiempo de la intervención pública y pueden tener ambas. Los de resultado es de acuerdo al cumplimiento de los indicadores de bienestar que se hayan planteado, pero es que el impacto no solamente se produce por la intervención específica del Estado, Luz Dari. Puede ese impacto haberse logrado en la sociedad por factores externos, variables externas no controlables, incluso por el propio Estado, por la intervención también de la empresa privada, que en ocasiones también, no es que ahonde mucho, pero en ocasiones también se articula con el Estado para ese tipo de situaciones. Entonces, deben tener claridad que el resultado es el cambio de la situación inicial en que se encontraba la población, pero los impactos hay que hacerlos con equipos multidisciplinarios que les permitan a usted como separar realmente el efecto directo de la intervención que ha hecho el Estado en la política pública que se está tratando en ese momento. Nuevamente el doctor Gustavo Villa nos escribe por aquí, nos dice: los ciudadanos solos no les hacen caso o les prestan atención a muchos temas de políticas públicas que sean de interés social. Por situaciones técnicas, bueno, está ya pidiendo que le mande el módulo. Bueno, está leyendo aquí el doctor Gustavo Villa. Es cierto, dice que los ciudadanos, pues a los ciudadanos se les gastan de manera individual, pero yo pienso que aquí la sociedad es una sola y tenemos que tomar conciencia de que yo pienso que sí, los recursos son insuficientes frente a la magnitud de las necesidades, pero si no desbaratáramos o no malversáramos tanta cantidad de fondos, seguramente muchos de los indicadores sociales que yo les he mostrado acá, la situación sería diferente. Y hoy tendríamos unos indicadores de menos desigualdad social, de mayores oportunidades. Los que tenemos la oportunidad de haber trabajado en diferentes entidades del Estado, en diferentes roles, como órganos de control, como instancias de planificación, como entidades territoriales, sabemos que cada uno tiene como unos objetivos para cumplir, pero que hay una gran desarticulación entre ellas. ¿Sí? A veces son muy buenas individualmente hablando, hacen excelentes trabajos, pero no se articulan con los otros procesos y eso hace que, como dice el refrán, nos divide reinadas, mientras no el Estado no se articule con sus recursos, con sus capacidades instaladas, con sus instituciones, la corrupción seguirá fomentándose aún más. Aquí los órganos de control tienen todas las capacidades técnicas y legales para ello. Sin embargo, a veces no, digamos, son sesgados también, eso es innegable por determinados grupos de interés y se afecta realmente el efecto de estos informes de evaluación de las políticas públicas. Que si yo le preguntara, que uno dijera que hubiera una política pública bien calificada, pues se contarán los dedos me sobran los dedos de la mano, porque puede que hayan cumplido con su plan de acción, y a eso sí yo no le pongo la menor duda. Pueden estar cumpliendo en un 90%, en un 95%, en un 100% si se quieren, pero los resultados obtenidos son precarios. Aquí hay una deuda muy grande con el Estado, con la sociedad, una deuda también de los órganos de control que tenemos que aportar a esta discusión, que tenemos que hacer en nuestro proceso de auditoría, énfasis a este proceso de las políticas públicas, de evaluar esas políticas públicas, sobre todo en ese componente de diseño, que es donde sabemos y estamos seguros radica buena parte del cuello de botella del fracaso de las políticas públicas. Vamos a seguir permitiendo que pasen las décadas para dejarle a nuestras futuras generaciones un Estado, unos indicadores sociales cada vez más desiguales, un Estado más irresponsable. Yo pienso que tenemos que aportarle
a que las entidades territoriales contribuyan con el mejoramiento de la gestión, y esa es una oportunidad enorme en el tema de las políticas públicas, ¿sí? La academia tiene una enorme responsabilidad también en este proceso, ¿sí? Los gobernantes, la administración pública, los órganos de control, los veedores, todos tenemos responsabilidad enorme en este tipo en este fracaso que podemos concluir con esta deficiente implementación pues de las políticas públicas en nuestro país, medido en términos de los indicadores sociales que, como les mostraba ahora, son bien precarios en nuestro país. Si alguien tiene alguna observación, repito, algún aporte, yo sé que ustedes que tienen allí el ejercicio del control fiscal, del cual yo también hice parte, del cual trato de acompañar siempre. Mañana, por ejemplo, tenemos un conversatorio con los alcaldes electos de aquí del Valle del Cauca. Me dieron la oportunidad media horita, porque quiero aprovechar esa media horita para tratar precisamente este tema que estamos hablando acá, de invitar a los alcaldes electos que sean responsables con su plan de desarrollo, que evalúen sus políticas públicas, que no lo hagan por un requisito de ley. Son espacios que todos los que estamos aquí, que somos privilegiados, tenemos que retroalimentarnos. Nosotros somos padres, hermanos, esposos, hijos, ciudadanos, vecinos, auditores. Nos corresponde una responsabilidad, ¿sí? De salir de esa pasividad y contribuir realmente a que esto pueda tener un inicio de mejora, porque de lo contrario, cada vez serán más pobres los pobres y más ricos los ricos, más desigual este país, con mayores problemas de violencia, de inseguridad, y la violencia y la inseguridad no se soluciona con mayor fuerza policial. Eso sirve como una medida paliativa, pero los problemas hay que tomarlos desde las causas, y las causas es porque tenemos un gran problema de diseño en el proceso de la intervención del Estado en las problemáticas sociales. Sí, tenemos una oportunidad grande ahora con el plan de desarrollo. Evaluemos los planes de desarrollo una vez que quede aprobado. Hagamos énfasis y hagamos una evaluación objetiva de esas deficiencias de esos planes de desarrollo para que los ajusten los gobernantes en beneficio de quién. Pues sí, el gobernante también, pero principalmente de la comunidad. Miremos las políticas públicas que abundan, señores, abundan los acuerdos municipales y ordenanzas aprobando políticas públicas. La mayoría de ellas, para no ir a ser extremista, la mayoría de ellas con unos pésimos procesos de diseño en su formulación de las políticas públicas. No podemos esperar nada bueno de los resultados mientras el diseño haya sido tan precariamente desarrollado. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa muy clara esa situación y que aportemos, repito, desde donde nos encontremos en esa instancia. Desde mi óptica como docente, pues he tratado como de llamar la atención sobre eso, de decirle, señores, tenemos una oportunidad, aprovechémosla, pensemos en un mejor país para nuestras futuras generaciones, porque este que tenemos no es el mejor que digamos, y hemos sido también cómplices por acción y por omisión desde los diferentes roles en que nos encontremos, vuelvo a insistir esa parte. Entonces, yo siempre le agradezco a la Auditoría General de la República en primera instancia por habernos permitido pues este espacio, estos temas que son de tan importantes. A ustedes, los que se encuentran conectados, me están escuchando, pues mil gracias por la paciencia, por escucharme. Ojalá algunos de los argumentos que hemos planteado acá, ustedes los compartan, los puedan poner en práctica. Conozco a algunos de ustedes, yo sé que sí, yo sé que van a hacer un ejercicio importante a nivel de sus órganos de control, a nivel de poder, desde su ejercicio misional, poder aportarle realmente a que estas entidades mejoren en su gestión pública territorial y que no sean simplemente pasajeros de turno que solamente serán recordados por su mala gestión y no por el aporte efectivo a la atención de las necesidades de la comunidad. Importante entonces que como les digo, sigan acompañándonos. Nos vemos en la próxima sesión. Ya nos quedan 2 sesiones de políticas públicas, con el cual vamos a terminar pues, la programación de este año. Espero que este espacio haya sido de su agrado, que le hayamos aportado algunos elementos para su desarrollo profesional y personal. Muchas gracias a todos, al equipo técnico, la doctora Adriana, al doctor Diego, a todos, a la Auditoría General de la República y a todos ustedes, especialmente que tengan un resto de tarde o de día muy, muy feliz y productivo. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, doctor Lisandro, y a todos muchísimas gracias y una feliz tarde.